Han pasado 33 años desde que Chalino Sánchez nos fue arrebatado, y aún así, la verdad sobre aquella noche final en Culiacán sigue enterrada en el silencio. Durante décadas, los más cercanos a él guardaron silencio. Hasta ahora, Marisela Sánchez, su viuda, finalmente ha roto ese silencio, y lo que revela confirma nuestros peores temores. Él cruzó la línea del respeto, dice, señalando una verdad mortal. Chalino fue demasiado lejos en un mundo gobernado por narcotraficantes, armas y códigos no escritos. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Y por qué Chalino guardó silencio? Para siempre. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría reescribirlo todo. El 16 de mayo de 1992, cerca de un canal tranquilo a las afueras de Culiacán, Sinaloa, su ciudad natal, la vida de Chalino Sánchez llegó a un trágico final. Sus manos y pies estaban atados y presentaba 2 impactos de bala en la parte posterior de la cabeza. Fue una escena devastadora, el capítulo final en la vida de un hombre que ya había enfrentado el peligro cara a cara más veces de las que muchos podrían imaginar. Apenas unas horas antes, había estado sobre el escenario, cantando con pasión para su gente, sin saber que esa sería su última presentación. Con solo 31 años, Chalino había vivido una vida llena de riesgos y momentos límite. Pero esta vez, el destino tuvo la última palabra. Lo que nadie podía prever esa noche era que Rosalino Sánchez Félix, el hombre que el mundo conocería simplemente como Chalino, estaba a punto de convertirse en leyenda, en una voz que resonaría en el corazón de la música regional mexicana por décadas. Nacido el 30 de agosto de 1960 en un pequeño rancho llamado El Guayabo, Chalino creció en un lugar donde la vida era implacable, y los niños tenían que madurar rápido. No había espacio para la ternura ni el lujo. La supervivencia era la única regla. Su nombre de nacimiento, Rosalino, nunca le encajó del todo. Le parecía demasiado suave, demasiado delicado para la vida feroz que llevaba. Así que adoptó el nombre de Chalino, un nombre con filo, con fuerza, con garra. Una identidad perfecta para alguien cuya existencia difuminó las fronteras entre la cruda realidad, el mito y una música inolvidable. Siendo aún un adolescente, Chalino tomó una decisión audaz. Cruzó a Estados Unidos sin papeles. La historia detrás de esta decisión está envuelta en misterio y susurros, pero muchos dicen que fue impulsada por un acto feroz de lealtad. Supuestamente vengó una grave injusticia cometida contra su hermana. Ya sea cierta o no toda la historia, lo que sí está claro es que llegó a Inglewood, California, buscando abrirse camino en un país que no siempre recibía con los brazos abiertos. Se quedó con una tía y tomó cualquier trabajo que pudiera encontrar, lavando autos, vendiendo pequeñas cantidades de droga e incluso actuando como coyote, ayudando a cruzar la frontera junto a su hermano mayor, Armando. Pero la vida seguía poniéndolo a prueba. En 1984, la tragedia lo golpeó de nuevo cuando su hermano Armando fue hallado asesinado en un hotel de Tijuana. Las circunstancias eran confusas y las razones nunca se aclararon del todo. Ese mismo año, Chalino terminó tras las rejas. Algunos dicen que fue pura coincidencia. Otros creen que todo formaba parte del mundo peligroso en el que se movía. Lo innegable es que algo profundo cambió dentro de él durante su tiempo en prisión. El dolor, la pérdida, la rabia, todas esas emociones se transformaron en música. Fue en ese encierro cuando Chalino comenzó a canalizar sus vivencias en canciones crudas y sin filtros, que hablaban por la gente, los lugares y las luchas que él conocía tan bien. La historia de Chalino Sánchez toma un giro que muestra claramente el poder bruto de su música y su vida. Mientras aún estaba encarcelado, escribió su primer corrido, una canción que volcaba todo el dolor, la verdad y las duras realidades que había vivido. No era una canción pulida ni hecha para vender en la radio. Era emoción pura, sin adornos.
Y cuando salió, no perdió tiempo. Fue directamente a los estudios San Ángel en Los Ángeles y comenzó a grabar. Lo que salió de ese estudio no eran temas suaves ni comerciales. Eran canciones ásperas, relatos honestos, historias de personas reales, marcadas por vidas difíciles y decisiones complicadas. Hombres con cicatrices, mujeres con secretos guardados, y barrios donde cada día era una lucha por sobrevivir. Canciones como Nieves de Enero, Los Chismes, El Crimen de Culiacán, El Navegante y El Pávido Návido hablaban por aquellos que usualmente no tenían voz en la música convencional. Y su voz era rasposa, áspera, a veces incluso un poco dispareja, pero eso era precisamente lo que la hacía auténtica. No intentaba sonar bonito ni refinado, decía la verdad tal como la vivía. Su público, mayormente comunidades mexicanas trabajadoras, sentía esa sinceridad profundamente. Sus corridos no eran solo canciones, eran confesiones, advertencias, a veces incluso homenajes. Algunos glorificaban a personas al margen de la ley, otros revelaban traiciones y sufrimientos, pero todos nacían de la experiencia propia de Chalino, lo que hacía su música tan poderosa como inolvidable. Luego, a inicios de 1992, enfrentó un momento que pondría a prueba su temple como nunca antes. Durante un concierto en Coachella, California, un hombre llamado Eduardo Gallegos abrió fuego de forma repentina. Se desató el caos, pero Chalino no huyó. En cambio, sacó su propia arma y respondió, hiriendo gravemente al atacante. En el intercambio, Chalino también fue alcanzado. Una bala le perforó un pulmón. Pasó semanas en el hospital y muchos pensaron que ahí acabaría su historia. Pero Chalino estaba hecho de otra materia. Regresó, más fuerte y determinado, un testimonio viviente de la vida que cantaba. La gente ya no solo veía a un cantante, veían a un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y sobrevivido. Pero tristemente, la muerte aún no había terminado con él. Meses después, Chalino regresó a Culiacán para lo que debía ser un regreso triunfal. Se entregó por completo en el escenario, sonrió a sus fans y se despidió como siempre lo hacía. Pero esa misma noche, al salir del lugar, un grupo de hombres vestidos como policías lo detuvo y se lo llevó. Nadie intervino. A la mañana siguiente, su cuerpo fue hallado sin vida en un canal cercano. Fue el final trágico de una vida marcada por la pasión, la lucha y un legado musical que aún resuena con fuerza hoy en día. Pero antes de todo eso, hubo una pista aterradora el 15 de mayo de 1992. Una noche que comenzó como cualquier otra para Chalino Sánchez, cantando en el Salón Bugambilias de su querido Culiacán. Justo antes de interpretar Alma enamorada, una canción que se había convertido en una de sus piezas más representativas, ocurrió algo inesperado. Alguien le entregó una nota. Ahora, esto no fue la firma casual de un fan ni un simple mensaje de ánimo. No. El ambiente cambió de una manera que solo quienes estaban cerca de Chalino pudieron haber sentido. Alma enamorada no es solo una melodía bonita. Escrita por Rafael Elizondo y anteriormente interpretada por leyendas como Eulalio González, conocido como Piporro, y El Halcón de la Sierra, cuenta la historia de una persona tan profundamente enamorada que está dispuesta a arriesgarlo todo, incluso cuando ese amor está complicado por otra relación. Es una canción impregnada de pasión y sacrificio, y para Chalino tenía un lugar especial, no solo con su audiencia, sino dentro de su propio corazón. Con el tiempo, se convirtió en uno de esos clásicos eternos que la gente asocia inmediatamente con él. Pero esa noche, al leer la nota, algo cambió. Su lenguaje corporal lo delató. Dedos nerviosos peinando sus cejas, una señal sutil pero inconfundible de que el mensaje no era bueno. Sin embargo, a pesar de la tensión y la inquietud que flotaban en el aire, Chalino decidió continuar. Cantó Alma enamorada,
con toda la emoción que pudo reunir. La canción acababa de salir en su álbum ya después de muerto, y hay algo profundamente agridulce en un artista que comparte su obra más vulnerable, aun cuando las sombras se ciernen sobre él. Lo que sucedió después de la presentación se tornó oscuro. Chalino viajaba con amigos y uno de sus hermanos cuando su coche fue detenido por un grupo que afirmaba ser policías. Le dijeron que su comandante quería hablar con él a solas. Siempre protector y considerado, Chalino aceptó ir, sin querer poner en peligro a nadie más. Ese momento sería la última vez que alguien lo vio con vida. La verdad sobre esos hombres, sus verdaderas identidades, sus motivos, nunca se ha revelado por completo, envolviendo su desaparición en misterio y miedo. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado cerca de un canal, un final brutal y desgarrador para una vida joven, de apenas 31 años. Ese trágico hallazgo no solo cerró un capítulo, sino que abrió la puerta a la leyenda. La historia de Chalino Sánchez se volvió más que música. Se convirtió en un símbolo de las luchas y peligros que muchos enfrentan y en una voz que aún resuena décadas después. Pero más allá de la leyenda, había una familia, su esposa, Marisela, y sus dos hijos, Cintia y Adán. Chalino y Marisela estuvieron casados 8 años. Juntos construyeron una vida lejos de lo ordinario, llena de amor, lucha y el constante zumbido del riesgo que acompañaba el mundo de Chalino. Tras su muerte, Marisela se mudó silenciosamente a Los Ángeles, eligiendo una vida lejos del reflector. Y aunque ha permanecido mayormente en silencio a lo largo de los años, sus pocas entrevistas hablan por sí solas, ofreciendo rarezas que nos acercan al hombre detrás de la música. Uno de esos momentos fue en una entrevista con Pepe Garza. Marisela recordó la mañana lluviosa en que se conocieron. Ella tenía 24 años, él 22. Chalino estaba en su coche y a su manera clásica, la miró con esa mirada intensa. Luego pisó el acelerador lo suficiente para hacerle pensar que la atropellaría, solo para girar y regresar. Extraño, tal vez, pero encantador en su forma imprudente. Ese día le ofreció llevarla a casa a través de la tormenta. Ella aceptó, y así comenzó todo. Ella misma ha dicho que lo que la atrajo fue su fuerte personalidad. Chalino tenía una presencia, una fuerza. No se podía ignorar, pero también compartió algo profundamente personal, que nos recuerda lo humano que realmente fue. Marisela reveló que Chalino consumía drogas en su juventud, pero cuando supo que iba a ser padre, todo cambió. Comenzó a alejarse de ese estilo de vida, tratando de ser mejor, no solo por él, sino por la familia que estaba formando. Ese compromiso, esa devoción, Marisela lo recuerda bien. Describe a Chalino como un hombre que trabajaba sin descanso, siempre enfocado en proveer, en asegurarse de que su familia tuviera todo lo que necesitaba. Y eso no cambió, incluso cuando la fama comenzó a llamar cada vez más fuerte. Hasta el último momento, Chalino fue impulsado por el amor que sentía por ellos. Pero el destino puede ser brutalmente injusto. Años después, su hijo Adán, que había seguido los pasos de su padre en la música, murió en un trágico accidente automovilístico con solo 19 años. Fue un segundo golpe devastador para una familia que ya había soportado más de su parte de pérdidas. De todos los momentos que forman la leyenda de Chalino Sánchez, hay uno que sigue atormentando a los fans y generando interminables especulaciones. El momento en que recibió esa nota durante su concierto final en Culiacán. Era el 15 de mayo de 1992, en el Salón Bugambilias. Chalino acababa de subir al escenario, listo para interpretar Alma Enamorada, una canción que tenía un significado profundo no solo para él, sino para los incontables fans que se veían reflejados en sus letras dolorosas. Debería haber sido una noche de música, nostalgia y amor. Pero entonces, en un instante que ahora está congelado en la historia,
Alguien se le acercó y le entregó un papel doblado. Para el público, pudo parecer inofensivo, tal vez una petición de canción o una carta de admirador. Pero en el segundo en que Chalino lo abrió, todo cambió. Su sonrisa desapareció, su expresión se oscureció, y en un gesto que dijo mucho, arrugó la nota y la tiró a un lado. Ese gesto silencioso desató décadas de rumores, y desde entonces la gente ha intentado descifrar ese único momento, convencidos de que dentro de esa nota estaba el secreto de su muerte. Durante años, nadie cercano a él lo abordó directamente. Pero recientemente, Marisela, la viuda de Chalino y la mujer que compartió su vida fuera del escenario, finalmente puso fin a esos rumores. En redes sociales, cuando alguien le preguntó qué decía la nota, ella no intentó dramatizarlo, no alimentó la especulación. En cambio, dijo lo que quizás nadie quería oír, pero que todos necesitaban. Nadie sabe qué decía esa nota. Ni ella, ni sus hermanos, ni ninguno de sus amigos. En el momento en que Chalino la leyó, el mensaje se convirtió en su carga solo. Nunca se la mostró a nadie. Nunca habló de ella. Simplemente la dejó caer de su mano al suelo, y eso fue todo. Ese detalle, esa última privacidad, nos recuerda que algunas verdades son demasiado personales, demasiado dolorosas, para ser compartidas. Y a veces, el silencio habla más fuerte que las respuestas. Marisela luego profundizó en el tema, y sus reflexiones estuvieron llenas tanto de fuerza como de dolor. Recordó la escena con vívida claridad. Chalino había sonreído al mirar primero el papel, pero luego, en segundos, toda su energía cambió. La sonrisa desapareció. Su rostro se endureció. Fue como si en ese solo momento hubiera comprendido a qué se enfrentaba. Según Marisela, ese cambio en su expresión lo decía todo. Enrolló el papel en una bola y lo tiró sin decir nada. Ella cree, sin dudarlo, que se trataba de una amenaza seria, quizá incluso una advertencia directa de que su vida estaba a punto de acabar. Ella dijo, creo que fue algo así. No hay manera de negar que de repente miró hacia abajo sonriendo y su expresión cambió. Así que pienso que fue algo así. En el video se le ve tomarla, enrollarla y tirarla. Su voz temblaba al recordarlo, pero no hablaba desde el miedo, sino como alguien que ha vivido con ese misterio durante décadas. Y es difícil no creerle. Cuando ves ese video borroso de Chalino en el escenario, a punto de cantar una de sus canciones más queridas, y ves el momento en que recibe la nota, casi puedes sentir cómo cambia el ambiente. El aire se vuelve denso, su lenguaje corporal cambia, se vuelve más pesado de alguna forma, como si el peso de lo que leyó se alojara en sus huesos. Es escalofriante. Y sin embargo, como admitió la misma Marisela, aunque todos los indicios apuntan al peligro, aunque todo lo que pasó después parece confirmarlo, no hay forma de saberlo con certeza. Ella dijo, podemos asumir lo que muestra el video y decir que, dadas las circunstancias, probablemente fue una amenaza, pero no podemos decir que él haya dicho algo así. Y esa incertidumbre, esa falta de prueba definitiva, es precisamente lo que mantiene viva la historia. Es lo que convierte esta tragedia en leyenda. Todos queremos un cierre. Todos queremos la última página de la historia. Pero Chalino no nos la dio. Nos dejó un misterio envuelto en música, dolor y silencio. Y ahora, después de todos estos años, se añade un nuevo capítulo a ese misterio. Una serie documental titulada Nunca tengo miedo está explorando a fondo la vida de Chalino, investigando la verdad, los rumores, la música y los eventos que llevaron a esa última presentación. El título por sí solo dice mucho. Porque si algo tenía claro todo el mundo sobre Chalino Sánchez, era que él no vivía con miedo. Escribía canciones sobre hombres que desafiaban al destino, que enfrentaban enemigos sin pestañear, y en muchos sentidos, él se convirtió en uno de esos hombres. La serie promete desmontar lo que creemos saber, cuestionar lo que hemos aceptado por años,
y tal vez traer algo de claridad que hacía falta. Pero la verdadera pregunta es, ¿finalmente nos dará las respuestas que hemos estado buscando? ¿O simplemente nos recordará, una vez más, que Chalino nunca fue solo un cantante? Fue un hombre viviendo en el borde entre el mito y la mortalidad, y al final se llevó su último secreto consigo. Es difícil hablar de la historia de Chalino sin entender el mundo del que vino. Nació en una época en la que el cártel de Sinaloa apenas comenzaba a emerger. Una organización que crecería hasta convertirse en una de las fuerzas más poderosas y temidas en México. Crecer en ese entorno hizo casi inevitable que las fronteras entre la música, la vida y las realidades más oscuras a su alrededor se mezclaran. Desde joven, Chalino se sintió atraído por la música, pero lo que realmente fascina es cómo esos dos mundos chocaron. Los criminales y traficantes que conocía no eran figuras sin rostro. Se convirtieron en parte de sus historias, sus canciones. Le pagaban para que escribiera corridos, canciones que narraban sus hazañas, sus luchas y sus leyendas. Era una forma peligrosa de contar historias, una que daba voz a un mundo que la mayoría de los forasteros jamás entendería, pero que también acercó a Chalino a la vida de la que cantaba. Ahora hablemos de algo que añade una capa completamente nueva a la historia de Chalino Sánchez, algo que su viuda, Marisela Sánchez, reveló recientemente y que, sinceramente, hace que veamos su vida y música con una mirada mucho más compleja. Según ella, una de las mayores influencias que llevó a Chalino por el camino del narcotráfico, las armas y finalmente la violencia, no fue una figura externa ni una fuerza criminal anónima. Fue la familia, específicamente su propio tío, Bautista Villegas. Y esa es una verdad difícil de asimilar, sobre todo cuando pensamos en cómo el legado de Chalino ha sido moldeado tanto por su genio musical como por el peligroso mundo que transitó. No es ningún secreto que la música de Chalino lo catapultó a la leyenda. Canciones como Nieves de Enero, Armando Aguirre y Prenda del Alma se han convertido en pilares de la música regional mexicana. Son crudas, intensas y llenas de vida. Pero lo que a menudo se olvida, especialmente para quienes solo conocen la música y no al hombre, es que la misma autenticidad que hizo poderosas sus canciones también lo mantuvo atado a un mundo tan traicionero como inspirador. Algunos fans admiran la crudeza y el peligro en sus letras sin entender del todo el costo. Otros han sido críticos, argumentando que Chalino no solo cantaba sobre violencia, sino que vivía demasiado cerca de ella. ¿Y las teorías sobre su asesinato? Muchas giran justo alrededor de esa conexión. Marisela no habla a la ligera sobre esto. De hecho, sus palabras son cuidadosas, deliberadas y cargadas de emoción. En una serie documental reciente, habló abiertamente sobre el hombre a quien su esposo admiraba, su tío, Bautista. Bautista Villegas fue una persona que influyó mucho en la vida posterior de Chalino, dijo. Era su tío, alguien a quien amaba y respetaba mucho. Creo que Bautista Villegas le enseñó el camino del narcotráfico, el camino de las armas, el camino de los problemas que trae este estilo de vida. Esa declaración no solo aporta contexto, sino que reconfigura la narrativa por completo. Sugiere que el peligro en la vida de Chalino no fue solo algo que encontró, sino algo que le fue heredado, casi como una herencia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Chalino no se alejó de esa influencia, la honró. Inmortalizó a su tío en un corrido titulado Tista Villegas, y la letra es absolutamente escalofriante. No romantiza la historia, la cuenta tal cual. La canción describe cómo Bautista estaba huyendo, cómo la mafia y otros lo perseguían, cómo una deuda se saldó no con dinero, sino con balas. ¿El golpe final? Bautista fue asesinado en una llantaería, su cuerpo lleno de 60 balazos. Eso no es solo contar una historia, es una confesión, un homenaje y una advertencia a la vez.
Es un recordatorio brutal pero necesario de que el mundo sobre el que cantaba Chalino no era creado para entretenimiento. Era su mundo. Si esta historia te conmovió o te hizo ver a Chalino de una manera que nunca habías considerado, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Hay mucho más por descubrir.